Bueno, vamos a analizar este tema. Tenemos en enlace con el doctor Arturo Guillén Romo, investigador del Departamento de Economía de la UAM Iztapalapa. Doctor, un gusto como siempre saludarte. Buenas noches, Paco. Muchas gracias por su invitación. Un cordial saludo. Bueno, aquí lo importante es saber, y con tus conocimientos nos vas a abrir luz en este terreno, 2 semanas prácticamente ya de que los mercados bursátiles van a la baja. El precio del petróleo mexicano, bueno, ni siquiera nos lo podíamos imaginar en ese precio, 18 hoy, $18 por el barril. ¿Cómo nos afecta? ¿Cómo entenderlo? Bueno, mira, primero enfatizar lo que decías al principio. Se trata de una crisis mundial, de una crisis muy importante, quizás puede ser tan grave como la que tuvimos en 2007-2008, y efectivamente, pues la pandemia del coronavirus ha afectado a los mercados financieros, y ese es digamos, el detonador junto con la caída del precio del petróleo, que está vinculada a la pugna que existe sobre todo entre Rusia, Arabia Saudita y los productores de shale en Estados Unidos. Esa guerra, digamos, entre esas 3 potencias petroleras está llevando los precios al suelo. Pero lo que yo quisiera enfatizar es que si bien podemos decir que es una crisis detonada por estos factores, por el coronavirus y el petróleo, hay factores que vienen de atrás. Es decir, yo diría que hay elementos de la crisis de 2007-2008 que no se han solucionado, factores como el estancamiento y sobre todo el hecho de que en la economía capitalista mundial se siguieron realizando las mismas prácticas que se habían seguido antes de la crisis de esta de 2007. Es decir, las economías siguieron financiarizadas, el gran capital, sobre todo dedicado a las finanzas, logró acumular grandes ganancias a través de las bolsas de valores y los mercados financieros, pero que eso, pues obviamente, irrumpe y explota en el momento en que se dan estos 2 problemas del coronavirus y el petróleo. Dime una cosa, efectivamente no es un tema exclusivamente del exterior, aunque la situación máxima viene de esta suerte, tanto de la cuestión petrolera como de la cuestión del COVID-19. Hay factores internos, sin duda. ¿Tendremos oportunidad de recuperarnos cuando ya se habla a nivel global de una recesión? Y en algunos casos he escuchado que se habla incluso de una depresión. Bueno, yo creo que ambos escenarios no podemos descartarlos. Si bien, como tú informabas en tu noticiero, este día algunas de las bolsas tuvieron alguna recuperación, en realidad las pérdidas han sido enormes. En un solo mes, la bolsa neoyorquina ha bajado 30%, y las bolsas europeas casi 40, 36, 37%. Es una pérdida, digamos, de riqueza en los mercados bursátiles, que además tiene una repercusión muy seria en los otros mercados financieros. Disloca, digamos, trastoca todos los mercados financieros. Y eso obviamente va a provocar probablemente una recesión que no sabemos todavía su alcance, pero que indudablemente va a ser muy importante. ¿Qué alternativas tenemos? Bueno, yo diría esta crisis, por tanto, y esta recesión que se anuncia, que parece imposible de detener en este momento, va a afectar severamente a los países emergentes y en particular a los países de América Latina como parte de ese conjunto. En el caso de la economía mexicana, es el caso de la economía argentina y es el caso de la economía brasileña. Si tú ves los indicadores, la caída del tipo de cambio en México se queda corta frente a lo que se ha devaluado el real en Brasil, y no digamos la situación de Argentina, que el nuevo gobierno peronista pues, recibe una economía totalmente en recesión y con un tipo de cambio en el suelo después del fracaso que tuvo en ese país el neoliberalismo, ¿no? Así es. En el caso de México, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo
cómo paliar esta situación que se nos viene encima, o si no, ya se nos vino encima. Así es, o sea, con el dato que tú dabas, $18 del precio del petróleo de la mezcla mexicana, obviamente tiene una repercusión muy seria en las finanzas públicas, ¿no? En un momento en que se estaba siguiendo una política como la titulaba el presidente López Obrador, de austeridad republicana, de limitación del gasto, de no endeudamiento. Entonces, por tanto, las herramientas para poder confrontar esa situación pues van a implicar, creo yo, modificaciones importantes en la política. Así es. Se tendrán que hacer reajustes en muchas partidas, en muchos campos. Uno de ellos es esta parte de la austeridad, pero por el otro también está el tema de la infraestructura, con al menos 3 grandes obras en proceso y que seguramente saldrán afectadas. Sí, sin duda. O sea, México enfrenta un problema de estancamiento desde hace muchos años, ya lo sabemos, décadas de estancamiento económico que no han podido ser superadas en esta administración, y obviamente la crisis nos afecta más en ese sentido. Yo diría que ahí el problema principal es la inversión. México no podrá enfrentar los problemas actuales si la inversión, tanto privada como pública, no aumenta de manera importante en los próximos meses. Sabemos que hay una serie de proyectos, tanto gubernamentales como proyectos que se pensaban o se piensan hacer con la iniciativa privada, pero en realidad la iniciativa privada, si bien aparentemente está de acuerdo en la necesidad de detonar estos proyectos, pues no se ve en los datos. Es decir, en realidad hay una especie de huelga privada para poder desarrollar estos proyectos. Generar confianza al interior y al exterior, doctor. Sí, eso es, desde luego es importante. Ningún proyecto de inversión se va a poder detonar si no hay confianza. Y por tanto también implica que la clase empresarial, sobre todo los grandes empresarios, entiendan que no se trata de una guerra política entre el gobierno de AMLO y los empresarios, sino que es necesario el conjunto de los esfuerzos, tanto públicos como privados, para efectivamente echar adelante todos estos proyectos que están anunciados y que hasta la fecha no se han podido arrancar. Doctor Guillén, te agradezco mucho estos minutos para Mega Noticias TVC. Al contrario, yo soy el agradecido. Muchísimas gracias. Muy buenas noches.